inevitable, porque no cambiará su forma de proceder. Ya lo había escrito en los Chivirizi al Soderini en 1506 y decía que era por miopía del gobernante que este no cambiaba. El profesor Biroli, en el capítulo 4 de su libro más reciente, Consejo de Maquiavelo a los ciudadanos para cómo escoger un líder, señala precisamente que esta incapacidad del gobernante de cambiar cuando los tiempos se modifican coincide con sus creencias o su temperamento. Aquí se plantea una paradoja de Maquiavelo, porque él dice: si cambiase el gobernante su naturaleza con los tiempos y con las cosas, no cambiaría su fortuna. Y sin embargo, los gobernantes como seres humanos padecen el infortunio. ¿Por qué? Maquiavelo lo responde contundente: no se encuentra hombre tan prudente que sepa acomodarse a esto, o bien porque no puede desviarse de aquello a que la naturaleza le inclina, o bien porque habiendo uno siempre prosperado caminando por una vía, no puede persuadirse de apartarse de ella. Y aquí está el elemento clave: si los hombres supieran cambiar, la fortuna no cambiaría. Si hay manera de evitar el infortunio que puede generar un hecho inesperado, pero requiere lo que Gramsci llamaba la gran política, y por eso consideraba a El Príncipe como un libro vivo, y donde elabora con más contundencia esta paradoja Maquiavelo es en los discursos. Y se ha dicho que si El Príncipe lo escribe a fines de 1513, unos meses después de haber sido no solo corrido de su puesto, que durante 14 años tuvo como secretario de la Cancillería al servicio de la República, sino detenido, torturado y condenado a muerte, y después desempleado por el resto de su vida. Al concluir El Príncipe, se dice, reanuda los discursos, y es precisamente en el libro 3, el capítulo 9, cuando él lo titula ¿Cómo cambiar con los tiempos para tener siempre buena fortuna? Y sintetiza: he considerado muchas veces que la causa de la buena o mala fortuna de los hombres reside en su capacidad de acomodar su proceder a los tiempos. Y la paradoja está precisamente en lo que dice Maquiavelo: un hombre que está acostumbrado a actuar de una manera no cambia nunca, según he dicho, y cuando las circunstancias cambian en sentido contrario a su forma de proceder, inevitablemente fracasa. Y dos, concluye Maquiavelo, son las razones por que no podemos cambiar. Una, no nos podemos oponer a lo que nos inclina a nuestra naturaleza. Carácter es destino, decía Heráclito. Y la otra, que si uno ha prosperado bastante con unos métodos determinados, es imposible persuadir a los hombres de que les conviene actuar de diferente manera. Y es que es comprensible. Si desde la responsabilidad del gobierno se ha venido actuando de una manera que en concordancia con los tiempos ha permitido tener éxito en las decisiones que se toman, cuando esa circunstancia cambia radicalmente, difícilmente puede uno modificar su forma de ser. ¿Por qué? Porque la seguridad está precisamente en eso que ya se ha probado con anterioridad y que ha dado resultados. El profesor Biroli da ejemplos en su libro cuando habla de que Eisenhower no supo cambiar su forma de proceder ante la nueva realidad que generaba el conflicto de Corea. Nosotros tuvimos que enfrentar desde el gobierno una circunstancia similar.
Pensábamos que al concluir la reducción de la deuda en 1989 con el Plan Brady, teníamos el camino abierto hacia adelante. Y ocurrió un evento inesperado. En noviembre de ese año cayó el muro de Berlín. Y en diciembre se reunieron el presidente de Estados Unidos, George Bush, y el premier de la Unión Soviética, Gorbachev, en la isla de Malta, en un acorazado, y firmaron el fin de la Guerra Fría. ¿Y qué ocurrió con ese evento inesperado? A nosotros, que suponíamos que con la reducción de la deuda podríamos empezar a volver a crecer, cuando acudimos a los foros internacionales nos encontramos con que a nadie les interesaba la circunstancia mexicana. Las circunstancias habían cambiado radicalmente. Eran los países de Europa Central y Oriental los que llamaban toda la atención para canalizar recursos por una razón económica, un mercado más grande, y por una razón política, para aniquilar cualquier posibilidad de que resurgiera un sistema comunista en estos países. Tuvimos que cambiar ante el invento inesperado. Decisión muy difícil, porque un año y medio antes el presidente Bush nos había propuesto un tratado de libre comercio en América del Norte y le habíamos dicho que no, porque lo que nos interesaba era abatir el saldo de la deuda. Y le dijimos, 2 macronegociaciones simultáneas imposibles. Nos van a decir que nos reducen deuda a cambio que nosotros les hablamos de nuestro mercado, pero ellos no abriremos el suyo. Y les dijimos que no a un tratado de libre comercio. Eso fue a fines de 88. En enero del 90, cuando la circunstancia cambió, tuvimos que modificar nuestro proceder. Y ahí dijimos, ahora sí, vamos a negociar un tratado de libre comercio para América del Norte. Y hace unas semanas, 25 años después de estar en operación, pudo renovarse y transformarse con un acuerdo que lo posibilitó. Es decir, lo más difícil para un gobernante es, ante un golpe inesperado, como bien dice Maquiavelo y lo recoge el profesor Vidoni, modificar su actuar cuando las circunstancias han cambiado. Pero si no lo modifica, mala fortuna le acarreará el evento inesperado. Déjenme agregar un segundo tema. Y es que, así como Maquiavelo dice que si el gobernante no cambia cuando las circunstancias cambian, mala fortuna tendrá, también se plantea Maquiavelo el riesgo para la república de no cambiar cuando sus circunstancias cambien. Y es drástico Maquiavelo, nuevamente en el libro 3 y en el discurso número 9, advierte el florentino: por no ajustar sus instituciones a los tiempos, las repúblicas también perecen, pero su ruina es más lenta, porque es muy doloroso cambiarlas, porque es necesario que vengan tiempos que conmuevan a toda la república. Y, concluye Maquiavelo, un solo individuo, al cambiar su modo de proceder, no basta. ¿Quiere esto decir, entonces, que no hay manera de transformación institucional porque las repúblicas, como los gobernantes, no pueden cambiar su forma de proceder cuando los tiempos cambian? Hay un ejemplo actual de un régimen que cambia para permanecer. El Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de Harvard acaba de publicar una serie de ensayos sobre el fundamento político de la capacidad de gobierno adaptativo. ¿En dónde? En China. Y dicen los 2 investigadores principales, Hellman y Perry, que todos han venido haciendo la predicción de la inminente caída del sistema político chino. Pero este país ha tenido 3 revoluciones industriales en solo 30 años. Estados Unidos las tuvo en 150. Y
el Reino Unido en más de 200 años. China lo ha logrado en solo 30 años. ¿Y cómo es que ha sobrevivido el régimen a una transformación económica de esa dimensión? Concluyen los investigadores de Harvard, porque el régimen ha probado ser sorprendentemente capaz de sobrevivir a crisis inesperadas y muy serias. Y ha sido precisamente su pasado revolucionario el que explica esta capacidad de adaptación. Y señala, a diferencia de la Unión Soviética, y vale la pena utilizar el concepto de Maquiavelo para entender la realidad de este momento que nos toca vivir, en China, entre 25 y 49, durante casi 30 años, esa movilización permanente antes de tomar el poder y la experiencia que ahí lograron adquirir, obtuvieron lecciones invaluables para adaptarse a un amplio rango de diferentes condiciones y retos. Eso dicen los politólogos de Harvard y de la Universidad Alemana que participaron. Pero sorprendentemente, el vicepresidente del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos en San Luis, Missouri, Jim Wen, acaba de publicar un estudio donde señala que para conocer el secreto de la rápida industrialización de China, hay que irse a esos antecedentes revolucionarios que le han permitido construir un sistema que sí puede cambiar y adaptarse cuando cambian las circunstancias. Así que tiene razón el profesor Biroli cuando señala que si en el príncipe se trata de la emancipación de esa dominación externa, producción interna en los discursos, es precisamente respecto a los segundos. Y hay un ejemplo que muestra que las repúblicas sí pueden cambiar cuando están en riesgo de sobrevivir. Y como tercer punto final complementario de lo que el profesor Biroli acaba de señalar, creo que para el gobernante, así como él lee a Maquiavelo desde el punto de vista del gobernado y quiere interpretar cuál es ese pensar y actuar del gobernante, para quien tiene la responsabilidad de gobernar, el conocimiento de la historia es indispensable. ¿Por qué? Porque la mala historia produce mala política. John Eliot, profesor emérito de Oxford, autor del libro clásico La Revuelta de los Catalanes y la mejor biografía del conde duque de Olivares, ha señalado que la manipulación de la historia catalana en pos de intereses políticos hace que los jóvenes aprendan una historia falsa que deforma la realidad. La mala historia, dice John Eliot, convierte en mala la política. Y si ya citaba Juan Antonio ese párrafo maravilloso de Maquiavelo en la Carta de Vettori de 1513 de diciembre, cuando dice que después de pasar un día cazando tordos para alimentarse, porque vive en la miseria después de que lo expulsaron de su trabajo tan trascendente, llega a la tarde, se sale de la taberna y se pasa a su casa en Sant'André en Percusina, unos cuantos kilómetros de San Casiano, y en la ruta del viejo correo romano, y viste ropas curiales, las nuestras pueden ser, para dialogar con la historia. Y ellos, dice Maquiavelo, en su misericordia nos responden para aclarar precisamente con el conocimiento de la historia qué es y cómo aprender de ella, no para evitar repetir sus errores en la actualidad, no, para poder enfrentar precisamente esa tormenta inesperada a la cual no hay ni catecismos ni manuales que nos permitan resolver. Le dice Maquiavelo a Lorenzo de Médicis en la dedicatoria: no he encontrado entre mis bienes cosa la cual yo tenga por más valiosa o tanto estime como el conocimiento de las acciones de los grandes hombres aprendido por una larga experiencia de las cosas modernas
y una continua lectura de las antiguas, la historia. Y cuando en el capítulo 6 señala Maquiavelo en El Príncipe, un hombre sabio debe seguir el ejemplo de grandes hombres e imitar solo aquellos que han sido los más eminentes, y si sus méritos no son similares a ellos, cuando menos de alguna manera reflejar su grandeza. Pero en cuanto al ejercicio de la mente, dice Maquiavelo, debe el príncipe leer las historias y en ellas considerar esas acciones de los hombres eminentes. Cuando dedica los discursos a sus dos grandes amigos, Delort y Orichelani, les dice: en ellos he manifestado todo cuanto sé y cuanto me han enseñado una larga práctica y la continua lección de las cosas del mundo a través de la historia. Y por eso, en el proemio reitera: cuando se trata de ordenar la república, de mantener el ostato, no se encuentra príncipe ni república que recurra a los ejemplos de los antiguos. Eso procede, en mi opinión, dice Maquiavelo, de no tener verdadero conocimiento de la historia y de no extraer al leerla su sentido ni gozar del sabor que encierra, queriendo pues alejar a los hombres de este error, de modo que quienes lean esas aclaraciones mías, dice Maquiavelo, pueden más fácilmente extraer aquella utilidad por la que debe buscarse el conocimiento de la historia. Y termino solamente reconociendo que el profesor Viglioli es un auténtico maquiavélico. ¿Por qué? Porque precisamente en el prólogo de Redimiendo el Príncipe, él escribe que llegó de Italia a la Universidad de Princeton sin esperanzas, habiendo nacido pobre en una calle periférica de un pequeño pueblo italiano, para convertirse en profesor en una de las más distinguidas universidades del mundo. Seguro iba animado el profesor Viglioli de aquella tradición del florentino, que creo Maquiavelo se basó en una sentencia de clara referencia bíblica. Cuando Pablo escribe a los hebreos en el capítulo 9, verso 1, la fe es la sustancia en lo que se funda lo esperado. Y Maquiavelo concluye el famoso discurso del libro 3 con esa admonición: cualquiera que sea la situación personal de la república, nunca deben darse por vencidos. Como la fortuna emplea caminos desconocidos, siempre deben tener esperanza, y por esa esperanza no hay que darse por vencidos ante cualquier golpe de fortuna o circunstancia que se puede encontrar.